les ha dado un panorama de lo que puede encontrarse cuando están frente a un paciente respiratorio. ¿Ah? Yo voy a abordar algunos datos fundamentales. Que realmente era el tema, pues el doctor Medina debía haberse más explayado más en los antecedentes y todo eso, ¿no es cierto? Mire, cuando nosotros embarazamos un paciente, vamos a tener una cantidad tremenda de signos o síntomas fundamentales, ¿no es cierto? Pero en semiología especial tenemos la suerte de que hay algunos signos o algunos síntomas que de alguna manera nos pueden guiar, ¿no? Y pensar que el aparato respiratorio es el responsable de esta molestia que trae el paciente. Bueno, la primera, por favor, que ya pasó el doctor Molina, la Unión Medina, pero vamos a nuevamente insistir, ¿no es cierto? Todos estos síntomas de alguna manera nos pueden guiar. Solamente quiero hacer una objeción de que no necesariamente, si bien es cierto, es más frecuente en patología respiratoria estos síntomas, pero no necesariamente el pulmón puede manifestar estas alteraciones. Por ejemplo, la tos es una experiencia bastante cotidiana, que todo el mundo ha experimentado la tos, ¿no es cierto? Y cada persona que escucha, ¿no? O se queja de una persona de tos, de inmediato uno piensa en el aparato respiratorio. Y eso está muy bien, porque es lo más frecuente. Pero tengan en cuenta ustedes que no solamente el aparato respiratorio puede expresar la tos, ¿correcto? Van a tener ustedes patología cardiovascular, ¿no es cierto? Y muchas de las molestias que van a ver ustedes ahí, también en la patología cardiovascular lo comparten. De tal manera que si no hacemos un análisis adecuado, precisamente la historia clínica que dice el doctor Medina, todas las características, entonces vamos a tener dificultad para poder catalogar a nuestro paciente. Entonces no es raro que la tos, obviamente siendo un síntoma respiratorio, no es exclusivo del aparato respiratorio, ¿cierto? Puede presentarse en patología cardiovascular. Van a ver ustedes en el próximo capítulo cómo valvulopatías, como ocurre con la estenosis mitral, ¿no? La misma insuficiencia cardíaca puede ser motivo de tos. Y no solamente eso, sino que muchas de las armas farmacológicas que nosotros tenemos, especialmente cuando hablamos de la parte cardiológica, cuando hablamos de hipertensión arterial, ustedes saben perfectamente que uno de los efectos colaterales de los inhibidores ECA es tos, ¿no es cierto? O sea, cuando usted sabe la historia clínica de un paciente, obviamente tiene que pensar en una serie de procesos. Está muy bien que piensen en aparato respiratorio, pero no es la única situación en la cual se puede presentar tos. Además, cuando hablamos de aparato respiratorio tenemos que hacer una división bastante precisa, ¿ya? Eso fundamentalmente cuando hablamos de vías respiratorias. Hablamos de vía respiratoria de toda aquella situación que permite la transferencia de aire del medio externo al medio interno, hasta los alveolos, ¿no es cierto? Pero esa vía respiratoria de conducción, obviamente nosotros podemos dividirlo en dos partes: vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Lo interesante es que las vías respiratorias altas lo hemos visto ya en semiología general. ¿A qué llamamos vía respiratoria alta? Todas las estructuras que están por encima de la glotis, ¿correcto? Y ustedes saben perfectamente, y han escuchado ustedes, que procesos faríngeos, procesos amigdalianos, procesos de senos paranasales, etcétera, etcétera, pueden también presentar tos, definitivamente. Y estamos hablando de vía respiratoria baja, entonces de todas las estructuras que están por debajo de la glotis. Y nosotros en este capítulo obviamente vamos a poner bastante énfasis a las manifestaciones respiratorias y en este caso tos y expectoración que se produce por debajo de la glotis, o sea que corresponde a las vías respiratorias bajas. La otra situación, generalmente la tos va acompañada, no necesariamente, pero con frecuencia va acompañada de producción bronquial, y eso se llama expectoración. La expectoración traduce una serie de respuestas del aparato respiratorio frente al ingreso de noxas, de tal manera que el análisis apropiado de la expectoración es fundamental. Es como hacer un pequeño análisis de laboratorio cuando uno examina al paciente y cuando uno pregunta adecuadamente la tos, porque uno puede deducir no solamente que el paciente está enfermo, obviamente, sino qué cosa puede estar afectando al paciente, ¿correcto? Entonces, tos con frecuencia está acompañado de expectoración, aunque no siempre. Puede haber simplemente tos aislada, ¿no es cierto? Ya veremos las clasificaciones de la tos y van a ver ustedes más adelante. Una forma especial de expectoración, ya también lo ha mencionado el doctor Medina,
es la pérdida de sangre por la vía respiratoria. Eso llamamos hemoptisis. Como bien dijo el doctor, hay que hacer una diferenciación. No toda pérdida de sangre por la boca necesariamente es una hemoptisis. Entonces, inclusive para dirigir los exámenes auxiliares o los procedimientos diagnósticos, uno tiene que precisar adecuadamente por dónde está procediendo el sangrado. Obviamente, si el sangrado procede del tubo digestivo, lo primero que tendrán que hacer ustedes es una endoscopia alta probablemente, ¿no es cierto? Y si procede de la vía respiratoria, probablemente uno de los exámenes que van a hacer una fibrobroncoscopia, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, llamarán de auxilio de repente al neumólogo en el primer caso, y en el segundo caso tendrá que participar el gastroenterólogo, ¿no es cierto? Miren ustedes la diferencia también, ¿correcto? Y por encima de la glotis, nuevamente, obviamente puede haber una serie de sangrados, o sea, son falsas hemoptisis, epistaxis, como ha sido mencionado, presencia de lesiones, de varices de la base de la lengua, ¿no? Y otra serie de lesiones tranquilamente que pueden tranquilamente motivar sangrado. Y no se olviden ustedes que dentro del esquema de la variedad de pacientes que tenemos, muchos pacientes a veces vienen consumiendo medicamentos que alteran la coagulación. Entonces, si están frente a ustedes un paciente que tiene diversos tipos de sangrado, como ya vieron ustedes en semiología de piel, tiene equimos y tiene petequias, etcétera, etcétera, pues el hecho de tener pues, un sangrado por vía respiratoria implica que el problema no es exclusivamente respiratorio, sino es una manifestación sistémica de la coagulación. Miren ustedes, el panorama es bastante amplio. Vamos a dejar de ver las otras 4 situaciones, nosotros que vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Por ahora nos vamos a dedicar solamente a estas 3 primeras fundamentales, que son la tos, expectoración de hemoptisis y obviamente la última, un tipo particular de expectoración que se llama vómito. La siguiente, por favor. La definición de la tos, yo creo que ya ha sido mencionada, es una experiencia común, cotidiana, ¿no es cierto?, que obviamente induce a pensar en una patología respiratoria, aunque no exclusivamente, como también ustedes puede presentarse en patología de tipo respiratoria, ¿no es cierto?, y la fisiopatología es sumamente importante. ¿Para qué tenemos tos? ¿No es cierto? A veces el laboratorio explota innecesariamente y obviamente eso significa un buen ingreso, porque cualquier persona que tiene tos de inmediato está pensando en un jarabe para la tos, ¿no es cierto? Entonces, la tos no debe frenarse, porque la tos es un mecanismo defensivo de la vía respiratoria. ¿Cómo llegan los gérmenes o los contaminantes hasta el parénquima pulmonar? Lo fundamental, lo más importante, probablemente ustedes saben perfectamente, es a través de la vía inhalatoria. Entonces, nosotros estamos inhalando constantemente una serie de partículas, sea biológicas, partículas orgánicas de diversa naturaleza e inorgánicas, como ocurre en la neumoconiosis, obviamente, y la vía respiratoria está constantemente bombardeándose, y más aún en las grandes urbes como Lima, donde el ambiente es súper contaminado. Entonces, obviamente, la vía respiratoria tiene que tener una serie de mecanismos defensivos. Y si ustedes recuerdan de fisiología, los mecanismos defensivos pueden ser mecanismos mecánicos, mecanismos, obviamente, inmunológicos y mecanismos celulares, ¿no es cierto? Hay una cantidad de células, obviamente, a través de todo el tracto respiratorio que intervienen directamente para tratar de bloquear todos los agentes nocivos que pueden llegar. Igualmente existen mecanismos inmunológicos. Las mucosas tienen secreciones en las cuales hay inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, que de alguna manera puede bloquear, puede frenar de repente la llegada de algunos agentes biológicos, ¿no es cierto? Además de eso, obviamente ya más adelante, obviamente ya la inmunidad específica se encargará obviamente de controlar el proceso infeccioso del paciente, ¿correcto? En consecuencia, la tos es un mecanismo defensivo. No hay que evitar la tos, ¿ya? La tos más bien hay que mantenerla, porque obviamente la tos está diciendo que algo está llegando al aparato respiratorio y el aparato respiratorio se está defendiendo, especialmente cuando está asociado con secreción, presencia de secreción. La siguiente, por favor. Ya han visto ustedes cómo se puede definir la tos. La tos básicamente tiene 3 fases fundamentales, ¿no es cierto? Una fase inicial caracterizada por una inspiración profunda, ¿no es cierto?, ¿no?, una apertura subglótica, ¿no es cierto?, la fase de inspiración tremenda, ¿no es cierto?, y la segunda fase consiste en una fase ya de contracción,
¿no es cierto?, de la musculatura respiratoria, pero con la glotis cerrada. Esta fase obviamente determina que la presión dentro de la vía respiratoria se incremente tremendamente, para que después siga con la tercera fase, en donde hay una apertura brusca de la glotis, ¿no es cierto?, y la corriente de aire salga con una velocidad tremenda, arrastrando todas los contaminantes y las secreciones que están dentro de la vía respiratoria. Ustedes consideran así a la tos, obviamente ustedes no van a frenar la tos, porque obviamente la tos está eliminando los contaminantes que están llegando a la vía respiratoria. Frenar la tos, dar un jarabe antitusígeno, eso obviamente es evitar que la vía respiratoria pueda depurar esas sustancias que están llegando y que están produciendo daño potencialmente al aparato respiratorio. Esa es la tos. Otro, por favor. En última instancia, la tos viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser un mecanismo reflejo. Si bien es cierto, tiene influencias corticales, porque puede haber tos voluntaria, no es la tos del paciente tenso, del paciente ansioso, obviamente, pero independiente de eso, obviamente, cualquier situación que pueda producir un compromiso irritatorio, no solamente de la vía respiratoria, va a generar un reflejo en el cual obviamente intervienen tres elementos fundamentales en todo el mecanismo de reflejo. Intervienen primeramente los receptores, pasa por favor al siguiente, miren ustedes, hay mecanismos, ¿no es cierto? Tiene que haber primeramente un centro neurológico. ¿Dónde está el centro neurológico? Está en el bulbo raquídeo, el centro trusígeno. Y el centro trusígeno está muy cerca también con el centro del vómito. Ya van a ver ustedes la significación de esta situación. Este centro trusígeno obviamente tiene que estar recibiendo los estímulos. Los estímulos obviamente primeramente tienen que llegar a través de la estimulación obviamente de los receptores. De los receptores periféricos. Primeramente receptores que están en la vía respiratoria, que son los más importantes. Y dentro de los receptores en la vía respiratoria más importantes están localizados en la zona laringea, en la zona interaritenoidea, en la zona de bifurcación de los bronquios, ¿no es cierto? Y en la zona de bifurcación de la tráquea son las zonas más sensibles para el estímulo de tos. Y como dijo también en la clase anterior, obviamente a veces en el parénquima, obviamente no puede haber a veces estimulación y el paciente puede tener patologías parenquimales, a veces tumorales o quísticas definitivamente, y el paciente no tener tos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los receptores fundamentalmente están en la vía respiratoria y en las vías respiratorias altas. Pero si ustedes ven a la mano izquierda, van a ver ustedes que existen estímulos también de áreas extrarrespiratorias. Y una experiencia seguramente ustedes han tenido la oportunidad de hacerse una limpieza del conducto auditivo externo y ustedes tienen tos. ¿No es cierto? Se habla también de irritación del peritoneo. La irritación o la distensión de la cápsula hepática, ¿no es cierto?, puede producir tos, ¿no es cierto? Obviamente la tos en este caso será pues, una tos de tipo irritativa, no productiva. Entonces, frente a un paciente con una tos persistente, pensar la otra posibilidad, que de repente puede ser el paciente tener una tos procedente de órganos extrarrespiratorios. Pero lo más importante, obviamente, son los estímulos que parten de la vía respiratoria. Estos estímulos que parten de la vía respiratoria obviamente llegan al centro trusígeno y el centro trusígeno obviamente envía las órdenes para que se pueda ejecutar la tos de acuerdo a las tres fases que hemos mencionado. Pero vean ustedes que el centro trusígeno a su vez está influenciado por los centros corticales, de tal manera que la tos en algún momento puede ser también voluntaria e inclusive también voluntariamente uno puede inhibir la tos hasta cierto punto. Entonces, de tal manera que cuando uno hace una evaluación adecuada de un paciente que tiene tos, debe tener en cuenta todo este complejo mecanismo. E inclusive van a ver ustedes, cuando hablamos ya de las características de la tos, van a ver ustedes, para que un paciente tenga una tos que sea defensiva, obviamente, va a tener que tener una serie de características. Si el paciente no tiene una caja torácica adecuadamente establecida, tiene lesiones obviamente de las costillas o tiene lesiones musculares, o sea, la bomba torácica no funciona adecuadamente, la segunda fase que ustedes han visto ahí, donde hay un aumento de presión tremenda dentro de la vía respiratoria, no se va a ejecutar, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen una debilidad, ¿no es cierto?, generalizada, pacientes caquéticos, o pacientes que tienen fracturas costales, o pacientes que tienen problemas inflamatorios de los músculos intercostales, probablemente van a tener pues, un tipo peculiar de tos que van a ver más adelante.
Muy bien, continúe por favor. Estos son los mecanismos defensivos de la tos que he mencionado. Entonces la tos obviamente hay que considerarlo como un mecanismo defensivo. Y la tos obviamente funciona de acuerdo, ¿no es cierto?, o asociado a la producción de secreción dentro de la vía respiratoria, que es la expectoración. Entonces tos y expectoración son dos mecanismos fundamentales que de alguna manera nos están obviamente facilitando la eliminación de los contaminantes que pueden estar llegando por la vía respiratoria. Otro por favor. Y recuerden ustedes que inclusive la secreción estando presente no es suficiente, porque la secreción tiene que ser transportada. Y la secreción es transportada, de acuerdo a la fisiología que ustedes recuerdan, a través del movimiento mucociliar. En la mucosa del tracto respiratorio es cilíndrico ciliado. Y la secreción obviamente se tiene que transmitir o tiene que desplazarse a través del movimiento de las cilias, de las células gangliares. Entonces, este desplazamiento obviamente va a conducir las secreciones hasta las zonas reflexógenas de tos y eso va a determinar entonces que el paciente tosa y pueda eliminar este tipo de secreción. Entonces, considerando desde ese punto de vista pues, las características de la tos, yo creo que es bastante fácil entender cuán útil es la tos. Un paciente que no tose definitivamente, teniendo obviamente la posibilidad de una llegada de alguna agente a la vía respiratoria, es seguro que el paciente va a tener un cuadro de tipo infeccioso, inflamatorio, definitivamente, precisamente por falla de este mecanismo defensivo. Obviamente, cuando uno estudia la tos, van a ver ustedes una cantidad, diversos tipos de tos, de manera aislada. Podemos considerar primeramente la tos cuando no está asociada a producción bronquial, que es la tos seca, ¿cierto? La tos irritativa. Por ejemplo, pues un paciente tendrá tos seca, especialmente si tiene irritación pleural, como ha sido mencionado, ¿no es cierto? Porque no hay nada en la vía respiratoria. El estímulo está partiendo, obviamente, de la pleura. Igual un paciente que tiene distensión de la cápsula hepática, o un paciente que tiene irritación peritoneal que puede tener tranquilamente tos, obviamente la tos será no productiva, o llamada también tos seca, ¿no es cierto? La otra situación, que es la más frecuente, o que de repente la más corriente y más fácil de comprender, es la tos crasa o tos húmeda, que implica la presencia de secreción dentro de la vía respiratoria. En consecuencia, la tos en este caso está acompañada de un ruido, obviamente, burbujeante, ¿no es cierto?, que traduce entonces el desplazamiento de secreción a través de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, esta tos, obviamente, o esta producción, si es intensa, obviamente llega a ser expulsado y esto es, pues, se llama la expectoración, que también tiene que ser manejada y tiene que ser, obviamente, estudiada semiológicamente de manera apropiada. Otro tipo de tos está ahí, como menciona, la tos apagada, ¿no es cierto? ¿A qué se debe eso? Precisamente a debilidad. La debilidad generalizada del organismo, paciente de repente caquético, débil, que no tiene la energía suficiente para producir, obviamente va a tener una tos, pues, ¿no? Con las justas se puede escuchar los episodios de tos y obviamente es una tos no defensiva, porque no permite el desplazamiento o la eliminación de las secreciones que puede estar presente en la vía respiratoria. Otra, por favor. ¿A qué llamamos tos acoplada? ¿No? Generalmente la tos se presenta por episodios aislados, ¿no es cierto? A veces uno o dos golpes de tos es suficiente. En ocasiones la tos a veces es tan intensa que el paciente puede tener pues 2, 3 o 4, hasta más episodios o accesos de tos sin interrupción. Eso se llama acoplamiento de la tos, ¿ya? Una tos acoplada particular que van a encontrar ustedes es lo que ocurre en la tos convulsiva o tosferina. Felizmente ya prácticamente es historia en nuestro medio, ¿no? Pero aquella pobre gente que sufría pues, tos convulsiva tenía pues un acceso de tos tan seguido, ¿no es cierto? 4 o 5, por eso a veces se llamaba tos quintosa, que a veces impedía con la respiración y el paciente se podría cianótico, ¿no es cierto? Porque no le dejaba respirar por los intensos episodios de tos, ¿no? Eso se llama tos acoplada, ¿no? Que ocurre, como ejemplo, una patología que ya no es, se llama muy vista en nuestro medio, pues la tos convulsiva o tosferina, ¿no? La otra situación es una tos emetizante, ¿no? La tos emetizante que hace pues alusión a de que los episodios de tos son tan intensos, obviamente que están asociados con el vómito, o asocian, o producen, o desencadenan episodios de vómito.
Esto particularmente en los niños. ¿Ya? Ustedes seguramente en sus familiares, en sus pequeños hermanitos, habrán visto ustedes, cuando los chiquitos tienen tos, obviamente de inmediato a veces vomitan simultáneamente, ¿no es cierto? Eso se debe a que las secreciones faríneas obviamente estimulan, ¿no? Y producen una sensación nauseosa. Y también, sin embargo, cuando el estímulo tusígeno es muy intenso, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que el centro tusígeno está muy cerca al centro emético y en consecuencia, obviamente un estímulo tusígeno bastante intenso puede estar tranquilamente acompañado de vómitos. Y eso se llama entonces la tos emetizante. Tienen ustedes finalmente otro tipo de tos, obviamente la llamada tos contenida, que es semejante a la tos apagada, más o menos, o sea, es una tos débil, pero obviamente esta debilidad está siendo determinada por dolor fundamentalmente. Un paciente que tenga una fractura costal, que tenga una mialgia intercostal, entonces este paciente obviamente puede tener toda la energía que quiera para toser, pero se va a contener precisamente porque le genera dolor, y por eso se llama tos contenida. Siguiente, por favor. Acá tienen ustedes algunos, nuevamente, una repetición más o menos de lo que ustedes ya habían escuchado, ¿no es cierto? La tos seca, la tos húmeda o crasa, la tos acoplada, yo mencionaba la tos acoplada fundamentalmente relacionada con la tos convulsiva, la tos apagada, la tos emetizante y la tos contenida, simplemente para que ustedes tengan una mayor referencia, ¿no es cierto?, de lo que hemos conversado. Otro, por favor. En relación con algunas patologías en particular, ¿no es cierto?, van a ver ustedes que las alteraciones de los senos paranasales, las alteraciones faríneas, las alteraciones de las adenoides, de las faringitis, amigdalitis, obviamente van a originar secreciones, y esas secreciones pueden ser expulsadas por la boca y puede confundirse con tos. Estas secreciones generalmente se acompañan de carraspeo, uno carraspea y bota, ¿no es cierto? Ocasionalmente puede tener un poco de tos, pero fundamentalmente las secreciones están precedidas por carrasperas. En el caso de la laringitis o compromiso de la laringe, esto es interesante, porque puede producir un estímulo bastante intenso, ¿no es cierto?, y que puede producirse entonces un episodio de tos bastante severo. Quien ha tenido una laringitis, obviamente tose, aún están en el tiene que toser, lamentablemente no puede evitar. Y esta situación obviamente puede originarse a veces cuando se produce una laringitis obstructiva, genera una modalidad de tos, obviamente es una tos un poco apagada, ¿no es cierto?, como ocurre en la laringitis estanosante, ¿no?, semejante al corral de las ranas, ¿no es cierto?, y por eso toma el nombre de clima de Krupp, ¿no es cierto?, o inclusive puede tener una tonalidad un poco baja. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído toser a un perro, es semejante a la tos, por eso se llama tos peruna, ¿no es cierto?, y eso ocurre en la laringitis y a veces en la laringotraqueitis, ¿no es cierto? Igualmente, van a ver ustedes que en la laringe fundamentalmente tenemos un aparato interesante que tiene que ver con la tos. Entonces, cuando hay una inflamación, obviamente de esta estructura, puede haber asociado compromiso de la tos, entonces, o de la voz. Entonces, no es raro encontrar que el paciente puede tener disfonía o afonía, ¿no es cierto? En consecuencia, a la tos se asocia compromiso de la voz. El otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta es de que las cuerdas vocales obviamente son movilizadas mediante estímulos nerviosos, ¿no es cierto? Y hay un nervio que ustedes recuerdan que es el recurrente laringio, ¿es cierto?, que transcurre por todo el mediastino y que interviene en la movilización de las cuerdas vocales. Entonces, cuando el recurrente laringio se ve comprometido, entonces la tos que produce tiene dos tonos, pero se llama tos bitonal. Entonces, el tos bitonal puede ser expresión de una patología mediastinal, que puede ser un aneurisma, puede ser un tumor, que puede ser una, qué sé yo, puede ser de repente una dilatación del poema de la aurícula izquierda, ¿no?, o puede ser inclusive una pericarditis, etcétera, etcétera. Tienen ustedes la tos bitonal, o puede ser de repente la infiltración de un tumor en el mediastino que esté originando el paciente este tipo de tos, ¿cierto?, por parálisis del recurrente laringio. Igualmente la traqueobronquitis obviamente va a producirse, obviamente la tos inicialmente es entrecortada y posteriormente puede variar, entonces no es un patrón el que está escrito ahí, definitivamente puede haber varias variaciones. En el carcinoma broncogénico, ni qué decir, ¿no es cierto?, se habla de la posibilidad o de las características de una tos que inicialmente tiene un timbre metálico, pero yo creo que ese es un poco
excesivo, porque no siempre ocurre eso. Ustedes van a decir, doctor, que yo tengo un paciente que tiene un cáncer bronquial y tiene una tos bronquial, claro. Entonces no es nada característico ni exclusivo este tipo de de tonalidad, pero los libros lo manifiestan como un timbre metálico. Una cosa importante que puede tener es que a veces, por diversas patologías, puede haber una comunicación anormal entre el esófago y la tráquea. Y en estos casos, obviamente, cada vez que el paciente toma alimentos o de gluten líquidos, el paciente va a tener acceso de tos, ¿no? Tener mucho cuidado cuando un paciente dice, o en el examen se le pone, un paciente que tiene tos cada vez que ingiere alimentos, obviamente el paciente probablemente tenga una fístula tráqueo-bronquial, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Esta es una modalidad no muy frecuente, pero por supuesto, si es que se presenta de esa manera, es bastante llamativo y sugestivo de la patología que les estoy mencionando. Otra, por favor. Miren, ya se habló de los tos, prácticamente pues hay una cantidad de patologías. No vamos a hablar de todas ellas, obviamente, porque no se trata de problemas de medicina 2, esto es semiología, pero tengan en cuenta ustedes que hay procesos broncopulmonares, laringitis, bronquitis, tumores bronquiales, neumonías, bronquiectasias, abscesos pulmonares, fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Todas aquellas situaciones en las cuales exista una patología que pueda estar irritando las terminaciones o los receptores para la producción de la tos. Igualmente tenemos procesos mediastinales, ya ha sido ya por encima explicado, tenemos procesos cardiovasculares y también podemos tener otro tipo de manifestaciones como ocurren obviamente en las irritaciones del nervio sufrénico, ¿no es cierto?, en la fiebre del reno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para ver ustedes la posibilidad de que el paciente pueda tener tos. Otro, por favor. Un elemento acompañante interesante de la de la expectoración de la tos es la expectoración. Yo creo que la expectoración sí ya nos dirige un poco más a la patología respiratoria, aunque no necesariamente exclusiva, pero ya obviamente nos está orientando de que algo está ocurriendo. ¿No es cierto? ¿En qué consiste la expectoración? Simplemente consiste en arrancar secreciones procedentes de la vía respiratoria baja. ¿Ya? Entonces acá no estamos hablando de las carrasperas del paciente con faringitis o con sinusitis, sino estamos hablando de secreción por debajo de la glotis. Y eso es importante cuando ustedes quieren hacer estudios, obviamente de las secreciones bronquiales, obviamente para que ustedes envíen una buena muestra, el paciente tiene que arrancar flema de abajo, no tiene que enviar saliva ni con carraspeo, porque obviamente el laboratorio lo va a rechazar, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente que otro de los mecanismos defensivos hemos mencionado es la presencia, ¿no?, de secreción dentro de la vía respiratoria. Normalmente nosotros tenemos secreciones dentro de la vía respiratoria, producimos más o menos un promedio de 100 centímetros cúbicos en 24 horas, no lo expectoramos porque lo deglutimos inconscientemente y no, obviamente no se expectora. Pero si la cantidad obviamente se incrementa por diversos factores irritantes que me he mencionado, entonces el paciente va a tener la sensación de querer eliminar y esto se llama expectoración. Entonces la expectoración obviamente está determinando que existe un volumen incrementado de secreción dentro de la vía respiratoria, ¿no?, como consecuencia de situaciones irritantes o de partículas irritantes que están llegando a la vía respiratoria. Y en consecuencia obviamente hay que facilitar también la eliminación, por supuesto, ¿no? Si ustedes recuerdan, el esputo obviamente tiene dos componentes fundamentales. Tiene componentes, una mucoproteína, que es una estructura tridimensional, tiene una fracción líquida, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de esa trama, obviamente se puede envolver, obviamente, productos de desecho, bacterias, etcétera, etcétera, y que le va a dar una característica diferente, ¿no?, dependiendo de la naturaleza del agente agresor, en este caso. ¿Cierto? Y eso es la expectoración. La expectoración también, obviamente, requiere un estudio más o menos amplio. ¿Cierto? La siguiente, por favor. Otra, por favor. 100 centímetros cúbicos en 24, ¿no es cierto? Requiere un estudio amplio, ¿no es cierto? Dentro de las características que ustedes deben precisar, obviamente está primeramente la cantidad. Ya hemos mencionado, 100 centímetros cúbicos es lo corriente, ¿no es cierto? Todo incremento, obviamente, no necesariamente es expectorado, ¿no es cierto? Los que tienen más fácil expectoración son los varones, ¿no es cierto? Las mujeres generalmente deglutin la expectoración.
y los niños igualmente, ¿no es cierto? Solo cuando sobrepasa determinado volumen, obviamente, ya se ven obligados a expectorar, ¿no es cierto? Expectorar es un acto un poco llamativo, entonces siempre la mujercita siempre se cuida y se lo pasa, ¿no es cierto? Cuando el hombre se pasa escupidor, ¿no? Se da vuelta por ahí y escupe por ahí. Ese es el problema. En consecuencia, la cantidad tiene que ser medida. Y en ocasiones, ahora por suerte ustedes ahora no les obligan a medir, nosotros nos hacían medir el volumen de esputo, para lo cual teníamos nosotros un vaso de vidrio graduado y obviamente le poníamos al paciente para que junte la expectoración durante las 24 horas. Y dependiendo de eso, obviamente nosotros veíamos la cantidad y de ahí sale el término de broncorrea. Cuando hablamos de broncorrea, cuando el volumen de expectoración sobrepasa entre 400 y 500 centímetros en 24 horas, ¿cierto? Eso se llama broncorrea. Otro elemento que tienen ustedes que especificar es el color. El color obviamente es tremendamente variable. Ya han visto ustedes los dos componentes, ¿cierto? El componente de mucoproteínas y el componente obviamente líquido. A veces, dependiendo de la proporción de ellos, obviamente las expectoraciones pueden tener morfologías y apariencias diferentes, ¿no es cierto? Desde el extremo de una expectoración obviamente acuosa, como ocurre en el resfriado común, ¿no es cierto?, hasta la expectoración a veces densa, tan densa, por su alto contenido de mucoproteína, que a veces el esputo es muy adherente y queda pegado, inclusive en la escupidera, y es difícil de sacar de la escupidera. Dependiendo de esas características, obviamente, el esputo puede ser obviamente más fluido o menos fluido, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo de su contenido, ¿no es cierto?, el esputo también va a tener una serie de variaciones en su aspecto, especialmente en el color, ¿no es cierto? Entonces no es raro encontrar las expectoraciones ya ligeramente amarillentas o verdosas, ¿no es cierto?, que de manera general se catalogan como expectoraciones mucopurulentas, ¿no? Expectoración mucopurulenta implica la presencia de gérmenes que están produciendo degeneración de leucocitos, y lo que el paciente está expectorando obviamente son leucocitos transformados en piocitos, ¿no es cierto? Ahora, la coloración es importante, porque hay gérmenes que tienen características especiales en cuanto a la expectoración. Ustedes recuerdan, los pacientes con neumonía estreptocócica, con neumonía neumocócica, la expectoración característica es la expectoración herrumbrosa, semejante al ladrillo, al color del ladrillo. Eso se llama herrumbrosa. El paciente que tiene una neumonía por estafilococo dorado, la expectoración obviamente es amarilla dorada, definitivamente. El piociánico origina una expectoración verdosa azulada. La infección por gérmenes gram negativos generalmente produce una expectoración grisácea, sucia, ¿no es cierto? El paciente que tiene una expectoración por una amebiasis pulmonar, generalmente la expectoración es achocolatada, ¿no? Y así, por el estilo, se puede tener una serie de sugerencias dependiendo del color de la expectoración. Una peculiaridad que van a ver ustedes es la expectoración que se puede presentar en el asmático, especialmente en el asmático adulto, ¿no es cierto? Tengan en cuenta ustedes que hay dos tipos de asma, el asma del adulto y el asma del niño, hay otras variantes, pero la división más grande que van a encontrar ustedes es la asma del adulto y asma del niño. En el asma del adulto, obviamente, la expectoración característica del paciente tiene una carga tremenda de eosinófilos. Y los eosinófilos obviamente tiñen ligeramente, ¿no? Ligeramente de color. Entonces, es la única situación en la cual un esputo aparentemente mucopurulento no depende de gérmenes, sino depende de la carga de eosinófilos que tiene el paciente. ¿Correcto? Muy bien. Y obviamente van a encontrar ustedes en la neumonía gaseosa, en la bronquitis, obviamente, bien, ustedes no dependiendo exclusivamente de la patología, más el color depende del agente etiológico, más que de la patología. Una bronquitis, obviamente, catarral, si obviamente no es el tipo viral, obviamente será pues acuosa, blanquecina, pero si es con yema infectada por un germen en particular, tendrá un tipo de problema. O sea, no lo tomen como que una bronquitis obviamente tiene que ser verdosa definitivamente. Otra característica es, he mencionado la forma, ya hemos mencionado, dependiendo de la proporción de los dos componentes fundamentales. Otra, por favor. Y también no se olviden ustedes del olor.
siempre hay que preguntar. Por supuesto, a veces nosotros podemos percibir, especialmente en las infecciones crónicas o las infecciones a veces que se producen por infecciones por gram negativos y particularmente por anaerobios, generan un olor bastante característico, como a carne descompuesta. Y a veces uno cuando entra a la sala de estos pacientes fácilmente uno puede hacer una presunción diagnóstica porque el olor es bastante notorio, bastante penetrante, es como carne descompuesta. ¿No es cierto? Entonces hay que tener en cuenta. En otros, obviamente, la expectoración no tiene ningún olor, a veces los libros se exageran un poco, ¿cierto? Dicen como sabor a yeso, yo no sé cómo sea el yeso, yo no he probado, ¿no? En fin, pero van a ver ustedes, que ustedes ven Suros, ven Marseille, etcétera, van a tener ese tipo de cosas. Y otra cosa es el sabor, ¿no? El sabor, obviamente, pues ustedes tienen que preguntar, ¿no es cierto? Ustedes no van a probar, o prueban, tienen que preguntar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, pues el sabor, hay que preguntarles, ¿no es cierto? De repente, una característica importante en cuanto al sabor es lo que ocurre en la expectoración por ruptura de un quiste diatídico. La ruptura del quiste diatídico origina la eliminación de un líquido blanco transparente salado. O sea, aquel paciente que tiene pues, una expectoración de esa naturaleza y con una peculiaridad de la expectoración que vamos a ver más adelante que se llama vómica, entonces fácilmente uno por clínica, por semiología, uno puede hacer una precisión diagnóstica de este paciente. ¿Ya? Otro, por favor. Bueno, ahí están las características que hemos mencionado. Pasa, por favor. Algunas patologías asociadas con expectoración, ya no con dos, con expectoración, ¿no es cierto? Que tienen ustedes ahí para que revisen. Obviamente no tiene mayor diferencia. La única, simplemente que quiero poner énfasis, es así, la bronquiectasia. ¿Ya? La bronquiectasia, obviamente, se debe a una deformidad de la vía respiratoria de los bronquios. Entonces, la vía respiratoria, obviamente, se deforma formando sacos, o formando, obviamente, dilataciones. De ahí viene el nombre de bronquiectasias saculares, bronquiectasias tubulares. Entonces, ¿cuál es la significación de esto? Que las secreciones se van acumulando, mientras el paciente está en una posición, las secreciones se van acumulando. Se van acumulando, ¿no es cierto? Y eso ocurre fundamentalmente durante los periodos de reposo. De tal manera que toda la noche se produce la secreción y se acumulan en estas anormalidades. Y en la mañana, cuando el paciente despierta y se moviliza, estas secreciones acumuladas se desplazan y estimulan los centros los receptores de tos, y el paciente tiene un episodio de tos intensa. El paciente expectora media hora, 20 minutos, elimina una cantidad tremenda de secreción y el paciente queda tranquilo. ¿No es cierto? Esa expectoración, obviamente, que se presenta de manera episódica, fundamentalmente en la mañana, ¿no? Eso se llama, obviamente, es sugestivo de un paciente con bronquiectasia. Cuidado que la preguntas, eso se lo va a preguntar, ¿no es cierto? E inclusive, ¿no? Los franceses le dicen la toilette bronquial, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que el paciente limpia sus bronquios temprano. Y el paciente queda tranquilo hasta después de que, mucho tiempo después, el paciente se haya nuevamente acumulado y se produzca nuevamente el síntoma. ¿No es cierto? Aparte de eso, obviamente no tiene ninguna otra característica, obviamente tiene algunas sugerencias ahí para que puedan leerlo. Otro, por favor. Igualmente, en el absceso pulmonar y el quiste diatídico ya mencionaba las peculiaridades que pueden existir, ¿cierto? En el absceso y en el quiste diatídico, obviamente, lo que está implicando que hay una cavidad que de alguna manera se rompe y gana la vía respiratoria y se elimina, y generalmente son cavidades grandes. En consecuencia, la expectoración es abundante y a veces de manera tan abrupta, semejante a un vómito, ¿no es cierto? Que tiene el nombre, la denominación precisamente de vómica. Vamos a ver, ¿no? La gangrena, obviamente la gangrena significa necrosis del pulmón, ¿no es cierto? Y en este caso, obviamente, el paciente va a tener, no solamente va a tener broncorrea, obviamente, sino la broncorrea, como les he mencionado, es bastante fétida y un dolor completamente desagradable, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que aparte de esto, obviamente, existen otras expectoraciones muy importantes que tienen que tener en cuenta. Un paciente que tiene una falla cardíaca aguda, obviamente, hace un cuadro clínico que se denomina edema pulmonar agudo. Y una característica del edema pulmonar agudo, aparte de la disnea intensa, es la expectoración, ¿no? De una secreción aereada y de color rosado característico. Ustedes ven un paciente con una disnea intensa y que tiene una respiración, una expectoración de estas características,
te dicen que el paciente tiene un edema pulmonar agudo, ¿ya? La espuma es de color rosado. Igualmente en la congestión pulmonar no ocurre esto, pero el paciente puede tener obviamente tos e inclusive puede tener con rastros de sangre, ¿no es cierto? Igual ocurre en el embolismo pulmonar, ¿no es cierto? Obviamente se tapona uno de los vasos del pulmón, obviamente va a producir un infarto pulmonar y puede producir obviamente diversos tipos de tos, especialmente el paciente puede tener rastros de sangre y el problema de recuperación. Otra, por favor. Esta es la peculiaridad, el tipo peculiar de expectoración que he mencionado. Cuando se apertura un contenido dentro del pulmón, se apertura la vía respiratoria, obviamente, se va a producir una expulsión brusca, masiva de una secreción, a boca llena, semejante a un vómito. Por eso se denomina vómica, ¿no? Entonces, ¿qué implica la vómica? La vómica implica dos cosas fundamentales. Primeramente, una colección dentro del pulmón. Segundo, que se apertura la vía respiratoria y bruscamente se elimina todo este contenido. Y se elimina de manera abrupta, obviamente como si fuera un vómito. Y de acuerdo a la definición de los libros, en ocasiones, obviamente, el paciente elimina una sola vez. Y eso se denomina vómica universal. En ocasiones, el paciente puede eliminar el contenido en 2 o en 3 episodios, y eso se llama vómica fraccionada, ¿cierto? Entonces, hay que diferenciarlo de la pseudovómica, ¿cierto? En la pseudovómica, obviamente, el contenido obviamente es variable o heterogéneo. Digamos, la vómica es un contenido homogéneo, de una sola, como se llama, característica, de un solo aspecto. Y la vómica, miren ustedes, si bien es cierto, he mencionado de lesiones preestablecidas en el pulmón, y eso sí, obviamente es lo más corriente, pero en medicina lamentablemente no hay nada absoluto, porque se describe la presencia de vómitos, se llama de vómicas extratorácicas. Yo personalmente yo lo he visto durante todo el tiempo de mi carrera, lo he visto definitivamente, pero se habla que las secreciones que se encuentran dentro de la, como se llama, del espacio pleural, que puede ser un empiema, una pus en el espacio pleural se llama empiema, o si hay un absceso hepático o por debajo del diafragma, ¿no? Este absceso puede aperturarse, ¿no es cierto? Puede ganar la vía respiratoria y obviamente presentarse bajo la forma de vómica. Entonces, no se olviden que existe una vómica llamada de tema extratorácica, ¿cierto? Rara, pero descrita en la literatura. Otro, por favor. Ya la hemoptisis ya ha sido mencionada, ¿no es cierto? De repente es una forma alarmante, pues, ¿quién no se alarma cuando expectora sangre? ¿No es cierto? Obviamente es un episodio bastante llamativo, bastante angustiante para el paciente, y obviamente traduce definitivamente, no necesariamente en cuadros severos, pero obviamente hay que estudiarlo de manera apropiada, ¿no es cierto? Porque puede ser simplemente, puede haber una serie de variaciones, desde expectoraciones ligeras, ¿no? Hasta expectoraciones masivas. Y un paciente se puede morir, ¿no? Aspirado, se puede morir asfixiado por una hemoptisis masiva. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? Y la hemoptisis obviamente tiene pues, también una secuencia interesante, una primera parte, ¿no es cierto?, que no son los signos premonitorios, donde el paciente siente una sensación de cosquilleo retroesternal, ¿no es cierto?, y obviamente que le desencadena una sensación de querer toser, ¿no es cierto? Y obviamente posteriormente tiene la tos y la expectoración, ¿cierto?, la expectoración de sangre, con algunas características que ha sido mencionada en la primera clase, ¿no es cierto? Y generalmente la hemoptisis es interesante porque la hemoptisis no para de manera abrupta. Generalmente el paciente que tiene hemoptisis continúa 2 días o 3 días con esputos ya de menor cantidad e inclusive esputos teñidos con otro tipo de secreción, ¿no? El esputo teñido con sangre se denomina esputo hemoptoico. La expectoración pura de sangre se llama hemoptisis. Entonces el paciente a veces continúa con esputo hemoptoico durante 2 o 3 días. Y eso, el libro del Suro de Massey le dice la cola de la hemoptisis, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Sigue, por favor. Porque sigue. ¿Tienen ustedes ahí? Fundamentalmente, ¿por qué se presenta esto? Obviamente, el pulmón tiene una serie de condicionamientos que de alguna manera pues, facilitan o explican por qué el pulmón puede sangrar fácilmente, ¿cierto? El origen de la sangre, obviamente, de la verdadera hemoptisis
Se presenta obviamente de este parénquima pulmonar y obviamente también de estructuras de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Hay que diferenciarlo de las otras sangrados que hemos mencionado, que están por encima de la glotis, que son la pseudohemoptisis, que ya van a ver más adelante, ¿no es cierto? Y la sangre que procede del aparato gastrointestinal es otra situación que uno debe, obviamente, hacer el diagnóstico diferencial. Pasa, por favor, porque tienes ahí un esquema donde tienen ustedes toda la diferenciación, ¿no?, de todos los elementos que hay que tener en cuenta para diferenciar una hemoptisis de una hematemesis. En cuanto a la procedencia, ya no hay nada que hablar. En cuanto al color, rojo rutilante en la hemoptisis, rojo oscuro en la hematemesis, ¿no es cierto? Síntomas precedentes, obviamente, la tos, el cosquilleo retroesternal y la hemoptisis, la sensación de náusea en el paciente que tiene hematemesis, ¿no es cierto? El material acompañante, obviamente, ¿no es cierto? En el aparato respiratorio solamente hay burbujas de aire, entonces obviamente el esputo realmente está acompañado de burbujas. En cambio, en la hematemesis puede haber presencia de restos alimentarios, ¿no es cierto? Y en cuanto a la terminación, generalmente la hemoptisis o la hemoptisis, como les he mencionado, termina poco a poco, con la cola de la hemoptisis, mientras la hematemesis termina brusca y abruptamente. El pH no siempre se hace, pero obviamente es una diferencia que los manifiestan los libros. Obviamente el pH es ácido, obviamente en la hematemesis, y alcalino en la hemoptisis, ¿no es cierto? Y el signo asociado se puede encontrar, obviamente, en un paciente que tiene un sangrado digestivo, es la presencia de deposiciones oscuras como brea, que es lo que se llama la melena. Si bien es cierto, estos elementos son fundamentales para el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta pues, una serie de cosas. Si el paciente tiene una hematemesis intensa, obviamente, no tiene el tiempo para cambiar de color y puede ser roja, igual con una hemoptisis, ¿no es cierto? Un paciente que tiene melena, obviamente puede ser que haya sangrado, haya tenido, como se llama, una hemoptisis, pero no ha podido eliminar todo y parte de la sangre lo ha deglutido, que el paciente puede tener esto, ¿no? Son excepciones, obviamente, y yo no quiero que lo tomen como generalidades, pero son, obviamente, situaciones que a veces puede hacer confundir al más avesado de los médicos, puede hacerlo confundir, ¿no es cierto? Por eso, cuanto más signos tengan ustedes, mejor posibilidad tendrá su presunción diagnóstica. Y no se olviden ustedes la famosa pseudohemoptisis, de las gingivorragias, las epistasis, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue, por favor. Una clasificación importante es en cuanto a la magnitud del sangrado. Tienen ustedes una hemoptisis leve, menor de 30 mililitros en 24 horas, la moderada de 30 a 200, la severa de 200 a 600 y la masiva por encima de este valor, ¿no? Tener en cuenta no solamente, obviamente, el hecho de que el paciente está perdiendo sangre y puede tranquilamente aspirarse y puede el paciente entrar en una insuficiencia respiratoria, sino, importante también, en algo que ustedes han hecho en semiología general, ¿no es cierto? El paciente puede entrar en un compromiso hemodinámico, el paciente puede ser un shock, ¿no?, hemorrágico. Otro, por favor. Causa de hemoptisis, hemos mencionado los factores condicionantes, obviamente la amplia red vascular que tiene el pulmón, solamente separado por una membrana bastante delgada, la membrana alveolo-capilar, ¿no es cierto? Segundo, obviamente los vasos cuanto más próximos están a la, como se llama, al ilium, son vasos más gruesos, al ilium, son vasos más gruesos y en consecuencia las lesiones centrales obviamente son tremendamente sangrantes. Otra cosa que van a encontrar ustedes cuando el paciente tiene obviamente la formación de cavernas, o sea, por necrosis del tejido como ocurre en el paciente con TB, ¿no es cierto? Las paredes de los vasos o las paredes de las cavernas obviamente tienen neovasos. Esos neovasos obviamente tienen paredes muy frágiles y eso se llaman aneurismas de Reilly-Neusser. Entonces un paciente simplemente con un absceso de tos o levantar un peso es suficiente para que ese vaso se rompa y el paciente tenga una hemorragia. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta los desórdenes de la coagulación que me he mencionado anteriormente. En el quiste diapídico también puede haber una inflamación periquística que puede producir hemoptisis, los procesos necrotizantes, ni hablar, ¿no es cierto? Las embolias pulmonares ya mencionamos y obviamente las neoplasias también y obviamente las coagulopatías cuando el paciente tiene un desorden de la coagulación de manera generalizada. Otro, por favor. Ahí tiene la causa de la hemoptisis, ¿no es cierto? Lo que están en asterisco obviamente son las causas más frecuentes: tuberculosis, bronquitis crónica, bronquiectasia. Pero puede presentarse en cualquier otro tipo de patología, obviamente. Sigue, por favor, cardiovasculares, neoplasias, como tienen ustedes, carcinoma broncogénico y todos los demás tumores, obviamente. Otro, por favor.
cardiovasculares, estenosis mitral, infarto pulmonar, etcétera, etcétera, cardiopatía congénita, sigue, por favor, ¿no? Enfermedades parasitarias, absceso mediano, quiste diatídico, estrongiloidiasis, aquel que hace el llamado de repente va a ser el Perú en zona tropical, sigue, por favor, y las otras causas. Hay infinidad de causas, miren ustedes, discrasias sanguíneas que he mencionado, enfermedad de Goodpasture, ¿no? Fibrosis quística, enfermedad de colágeno, granulomatosis, etcétera, etcétera, se abre un panorama bastante extenso, obviamente, que es motivo ya de medicina 2, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a pesar de todos los estudios, 10 a 15% permanecen sin diagnóstico, son las hemoptisis idiopáticas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿otro? Bueno, esto es una diapositiva que se ha filtrado o se ha caído al final, ¿no es cierto? Simplemente para que vean ustedes que la tos puede producir complicaciones, ¿no es cierto? Es un mecanismo defensivo, sí. No hay que eliminarlo, correcto. Pero si la tos es demasiado exigente y no favorece al paciente, obviamente hay que bloquearlo, ¿no es cierto? Porque mira, la tos puede tener estas complicaciones. Obviamente la tos puede originar dolor y dolor intenso. Si un paciente tiene pues, una fractura costal o una mialgia intercostal y está con tos, el paciente pues no hay que dejarle que sufra, ¿no es cierto? ¿No? Igualmente la tos demasiado intensa puede producir en el paciente un desorden circulatorio y transitorio y el paciente puede desmayarse. Esos tos, no, síncope de la tos, ¿no es cierto? Y mire, inclusive se han descrito, cuando los episodios son tan intensos y los pacientes muy frágiles, inclusive puede haber fractura costal por esfuerzos fusígenos, ¿no? Y esto, obviamente, pues, yo creo que las mujeres tranquilamente pueden certificar esto, ¿no? La incontinencia después. El paciente tose, ¿no? Y se orina, ¿cierto? ¿No? Y a veces es muy mortificante, no solamente en personas mayores, sino inclusive en gente joven, definitivamente, ¿no? Diagnóstico diferencial del pseudohemoptisis que hemos mencionado, así que no vamos a especificar. Sigue, por favor. Vómica. Rápidamente, ya hemos mencionado, es una forma explosiva de eliminación de una sustancia contenida en el aparato respiratorio, ¿no es cierto? ¿No? Y puede ser tan intensa que el paciente puede entrar puede sofocarse. La secreción procede de cavidades preformadas, ¿no es cierto? Obviamente del pulmón, pero también puede proceder de zonas extrapulmonares, ¿no es cierto? Bueno, pero estas secreciones tienen que aperturarse a la vía respiratoria, obviamente, y expectorar un material bastante, ¿cómo se llama?, característico. Entonces hay que hacer un estudio de la expectoración. Una vómica, obviamente, hidratídica, obviamente el paciente va a decir que elimina un líquido semejante al agua del caño, transparente, obviamente de sabor salado, que inclusive puede encontrar pequeñas membranitas, como en lo viejo de la uva, ¿no es cierto? ¿No? E inclusive eso puede darles un signo en la radiografía, ¿no? Cuando se evacúa el quiste, obviamente queda pues una interfaz en donde la membrana germinativa está flotando, ¿no? Semejante al camalote, y por eso se llama el signo del camalote, ¿no es cierto? El signo del camalote es un signo radiológico, no es clínico, pues, es signo radiológico, ¿correcto? Sigue, por favor. La procedencia, ya hemos mencionado, ¿cierto? La impotencia hemos mencionado, que puede ser dentro del pulmón o fuera del pulmón, definitivamente, ¿no es cierto? El material es transparente, etcétera, etcétera, ya está mencionado ahí de la vómica hidratídica. En caso de una vómica de un absceso, obviamente el material será pues, puramente purulento, ¿no es cierto? Otra, por favor. Y eso es todo lo que mañana probablemente hagamos los otros 3. Así que nos vemos el día de mañana.